Hola a todos, mi nombre es Maybel Sánchez y junto a mis compañeros de la primera promoción de fisioterapia de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo La Grita, les hablaremos sobre las enfermedades ocupacionales y ambientales, como una de ellas la sarcoidosis. Las enfermedades ocupacionales son aquellas enfermedades que son causadas o están relacionadas con las condiciones de trabajo de una persona. Esto incluye la exposición a sustancias tóxicas, el esfuerzo físico o mental excesivo, aquellas malas posturas y los factores de estrés, entre otros. Estas enfermedades pueden aparecer debido a la naturaleza del trabajo o a las condiciones en las que se lleva a cabo. Por otro lado, las enfermedades ambientales son aquellas causadas por la exposición a factores del entorno, como la contaminación del aire, del agua y del suelo. Por ejemplo, estas enfermedades pueden ser causadas por las contaminaciones con químicos, aquellas contaminaciones físicas o biológicas presentes en el entorno. Algunos ejemplos de estas enfermedades ambientales son la intoxicación por plomo, el asma causada por la contaminación del aire o el envenenamiento por mercurio. Tanto las enfermedades ocupacionales como las ambientales pueden tener un impacto negativo en la salud de las personas y requieren de esas medidas de prevención y el control para así evitarlas y evitar su aparición y su propagación. La medicina ocupacional podríamos definirla como el proceso de la salud y la enfermedad que genera en una persona a través de su trabajo. Esto incluye un amplio abanico de riesgos, los que pueden estar expuestos a un trabajador que está involucrado en el actuar de varias disciplinas. La inhalación de diferentes sustancias durante una jornada laboral es una situación común en todas partes del mundo. Se estimulan muchas muertes anuales, lo cual es por la exposición ocupacional a diferentes partículas. Una persona que se desarrolla en un trabajo manual tiene 2 veces más el riesgo de morir prematuramente que una persona con un trabajo administrativo, ya que éstas tienen mayor riesgo a presentar síntomas respiratorios como tos y portadores crónicos con mayor riesgo de disminución y de la función pulmonar. Bueno, Alondra, háblanos un poco sobre cuáles son estas enfermedades y de su clasificación. Las enfermedades ocupacionales y ambientales que afectan los pulmones incluyen la silicosis, la asbestosis, la sarcoidosis, el mal de las minas, la enfermedad de los pequeños alvéolos y la enfermedad crónica del bronquiolo. Estas enfermedades pueden ser causadas por exposición a sustancias tóxicas o polvos en el ambiente laboral o doméstico. En cuanto a su clasificación, suele ser clasificadas en 3 tipos: las asfixiantes, irritantes y alergenos. Los asfixiantes son sustancias que bloquean la absorción de oxígeno, como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el monóxido de nitrógeno y otros gases. En cuanto a los irritantes, son unas sustancias que irritan la superficie de los pulmones, como el polvo de amianto, el silicato, el polvo de cemento y el silicio. Y por último, los alergenos son sustancias que causan una reacción alérgica, como el polen, la moho, la brea, el humo y los pelos de los animales. Bueno, Herribe, coméntanos un poco sobre qué causa este tipo de enfermedades. Recordemos que las enfermedades ambientales son producidas por agentes químicos, radiaciones y fenómenos físicos, tanto en el entorno natural como en el entorno laboral. Los efectos de la exposición depende de cómo se recibe. Las vías principales es la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, los alimentos contaminados y el contacto directo con ciertas toxinas. La sinergia, que es la potenciación de 2 o más agentes cuando actúan de manera simultánea, se manifiesta. Por ejemplo, el aumento de la incidencia de cáncer de pulmón en los trabajadores de asbestos que además son fumadores. Cuéntame, Isamar, ¿cuáles serían las enfermedades de las vías aéreas? El asma es la enfermedad ocupacional respiratoria más frecuente. El 15% de los casos de asma se deben a alguna exposición ocupacional. Se han demostrado más de 400 tipos de agentes generadores de asma ocupacional.
De los trabajadores con mayor asociación para desarrollar asma se encuentran los pintores, estilistas, carpinteros y agricultores. Se han descrito que desde el 10% hasta el 50% de los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC que no fueron fumadores. Su enfermedad se atribuye a la exposición a carbón, textiles y cadmio, entre otros. En un estudio realizado en varias ciudades de Latinoamérica, se documentó que aproximadamente el 20% de los sujetos con diagnóstico de EPOC tenían antecedentes de exposición laboral a polvos y humos. A ver, Saraí, por favor, continúanos hablando sobre la enfermedad intersticial. Bueno, Isamar, para darle continuidad a la pregunta que usted me está haciendo sobre las enfermedades intersticial, estas se pueden considerar un reto para su diagnóstico y clasificación. Varias de ellas se han asociado a exposiciones ocupacionales. Entre un 3 y 20% de los casos diagnosticados de enfermedad intersticial se han atribuido a exposiciones ocupacionales. Algunos de los agentes reportados para el desarrollo de la neumonía intersticial usualmente son los polvos de diferentes metales, maderas y productos de agricultura. La proteorosis alveolar pulmonar se ha asociado en un 29% con exposiciones de productos de limpieza, algodón, madera y aluminio. La neumonía organizada se ha asociado a exposiciones de textiles, de alimentos e industria de plásticos. Ahora bien, María Daniela, ¿qué tú nos puedes opinar algo sobre las enfermedades granulomatosas no infecciosas? Como principal, la sarcoidosis es una enfermedad autoinmune sistemática de origen desconocido, que se caracteriza por una inflamación crónica, que genera granulomas, unos nódulos inflamatorios que pueden alterar la función de los órganos en los que se asienta. En este grupo se incluye la neumocitis, una hipersensibilidad, cuya proporción atribuible a la exposición ocupacional es el 19%. Beriliosis y sarcoidosis. En el caso de la neumonitis por hipersensibilidad, su desarrollo se ha asociado a la exposición a antígenos animales y compuestos orgánicos e inorgánicos. La exposición a berilios es mucho más común en industrias aeroespacial y automotriz. Cuéntanos, Luz, ¿qué nos puede comentar de las enfermedades infecciosas? Bien, las enfermedades infecciosas ocupacionales son aquellas que se transmiten en el trabajo por exposición a ciertos agentes. Algunas de las más comunes son la tuberculosis y las infecciones respiratorias agudas. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis. Esta es una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Se transmite de persona a persona a través del aire. Y los síntomas de esta incluyen lo que es la tos, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. En las personas sanas la infección no suele causar síntomas porque el sistema inmunitario de la persona actúa para bloquear la bacteria. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas con mayor mortalidad en el mundo. De hecho, a nivel mundial en el 2021 se estimaron que 10.6 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1.6 millones fallecieron por esta causa. Ahora bien, las infecciones respiratorias agudas son un grupo de enfermedades causadas por virus, bacterias u hongos. Las más comunes son la neumonía, la bronquitis y el resfriado. Las infecciones respiratorias agudas son más comunes en invierno y en sitios con pobre ventilación. Una de las principales causas de falta al trabajo y la muerte en el mundo son estas infecciones. Entre ellas encontramos la neumonía adquirida en comunidad, la cual es un tipo de neumonía causada por una bacteria, el virus del resfriado común o un hongo. Esta enfermedad puede ocasionar síntomas como dificultad para respirar, fiebre, tos e hipoxemia, la cual es la baja cantidad de oxígeno en sangre. Es importante destacar que hay grupos de personas que están en mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Entre ellos encontramos a los ancianos, a personas con problemas de salud crónicos, a fumadores y a las personas con problemas inmunológicos. Ahora bien, la bronquitis crónica es otra de estas enfermedades y es una inflamación de las vías aéreas principales de los pulmones, como lo son los bronquios, encargados de llevar el aire desde la nariz hasta los pulmones, junto con la tráquea y los alvéolos. Esta es causada por la inhalación de polvo de algodón, polvo de granos y de madera. También lo que es el humo del tabaco
y humo de incendios o quema de basura, entre otras. Bien, también hay una gran proporción de bronquitis crónica en otras personas que trabajan en lo que es la producción de detergentes. El asma bronquial es otra de estas enfermedades que es considerada la principal enfermedad respiratoria en el lugar de trabajo en muchos países. Esta es causada por la exposición a una gran cantidad de sustancias que son inhaladas en el centro del trabajo, como los plaguicidas, el polvo del algodón, el polvo de la planta del tabaco, los granos, el polvo de la madera, el humo de la soldadura, entre otras. La alveolitis alérgica, esta significa que es una inflamación en los alvéolos que, como ya mencionamos, participan junto a los bronquios y la tráquea al llevar el aire a los pulmones, pero cuya función es muy importante, ya que realiza el intercambio de aire expirado y su absorción en la sangre, que lo lleva por todo el cuerpo. Esta es una enfermedad respiratoria causada por la inhalación de sustancias orgánicas, tales como los hongos, las proteínas procedentes de animales, como los polvos de las excretas de los pájaros. Es importante también hacer mención de otras enfermedades que no afectan a trabajadores en el sector agrícola, pero que sí son muy frecuentes en otras actividades laborales, como lo son las llamadas neumoconiosis, que significa polvo en los pulmones. Entre ellas se pueden mencionar la silicosis, que es una enfermedad pulmonar causada por la sobreexposición al polvo del silicato. Es irreversible y puede causar invalidez física o inclusive la muerte. Esta se puede presentar en trabajadores de las praderas, excavaciones de pozos y minerías. También la asbestosis, que es una enfermedad causada por la inhalación de la fibra del asbesto. Bien, Paola, entonces ahora hablamos un poco sobre las enfermedades neoplásicas. En cuanto a las enfermedades neoplásicas, la neoplasia respiratoria con mayor asociación a exposiciones ocupacionales es el mesotelioma, específicamente la exposición a asbesto. Las ocupaciones con mayor riesgo a exposición a asbesto son las de industria de construcción, carpinteros, electricistas e ingenieros. Otras exposiciones asociadas con el mesotelioma pleural es la lana de roca, que son materiales fibrosos conformados por minerales. El tabaquismo de segunda mano continúa siendo una exposición laboral frecuente, lo cual se ha asociado con disminución en la función pulmonar y se ha desarrollado de cáncer pulmonar en los trabajadores. La prevalencia de cada una de estas afectaciones respiratorias de origen ocupacional se ha modificado a lo largo de los años debido a los cambios en la regulación industrial y la emergencia de exposiciones a nuevas sustancias. El desarrollo de las enfermedades antes mencionadas dependerá de varios factores como el tiempo de exposición, el tipo de partículas, la solubilidad, el tamaño y la concentración, así como de otros factores que pueden acelerar la progresión de la enfermedad, como es el tabaquismo. De igual forma, varias de las exposiciones pueden causar uno o varios tipos de afecciones de manera simultánea. Nuestro trabajo como personal de salud será realizar un interrogatorio dirigido sobre las diferentes exposiciones laborales. En la historia clínica debemos incluir rutinariamente el empleo actual y los previos, así como uso de equipos de protección personal y tipo de ventilación. Los antecedentes laborales aumentarán nuestra sensibilidad para identificar enfermedades respiratorias de origen ocupacional, cuyo diagnóstico será confirmado usualmente mediante estudios de imagen y pruebas de función respiratoria. Conocer las regulaciones industriales en material de exposiciones respiratorias, el tipo de protección personal y la valoración periódica de los trabajadores que tienen exposición prevendrá el desarrollo de morbilidad respiratoria en muchos trabajadores. Para continuar, Jenire, ¿qué piensas sobre los agentes físicos contaminantes? Muy bien, Paola, contestando tu pregunta, entre los principales agentes físicos contaminantes tenemos los traumatismos y el ruido. Los traumatismos ocurren en el lugar de trabajo y se pueden prevenir en la mayoría de los casos. El ruido en el medio laboral es una de las causas principales de incapacidad ocupacional, ya que provoca la pérdida de audición o la sordera permanente. En la enfermedad ambiental, esto puede afectar cualquier sistema del organismo, dependiendo de cómo éste se introduce en el mismo o se metabolice.
La enfermedad manifestará de una u otra forma la piel, pulmones, riñones, hígados o sistema nervioso. Son alcanzados por múltiples agentes de diversas circunstancias. Muchos de estos agentes ambientales son peligrosos por su capacidad de inducir cáncer, anomalías congénitas o abortos espontáneos y mutaciones en las células germinales. En este último mecanismo implica la capacidad de ciertos agentes ambientales de producir enfermedades genéticas en la siguiente generación. Dependiendo de la dosis recibida, las enfermedades producidas por los agentes ambientales pueden ser leves o graves y transmitorias o crónicas, mientras que algunos de estos procesos se manifiestan inmediatamente después de la exposición. Otros tienen un periodo de lactancia variable. En el caso del cáncer inducido por agentes ambientales, por ejemplo, este periodo de lactancia oscila entre los 15 y los 30 años. Los procesos que se manifiestan inmediatamente después de la exposición a un agente tóxico se atribuye a esa exposición ambiental u ocupacional. Pero cuando no existe una relación temporal tan directa, no se llega a identificar en muchas ocasiones la causa, ya que el cuadro clínico no suele ser bastante específico. A esto se le suma que diferentes causas, ambientales o no, pueden dar lugar al mismo proceso. En tales circunstancias, los estudios epidemiológicos de la población expuesta son de gran ayuda para relacionar esa exposición con el cuadro clínico que produce. Y bueno, yo los dejo a continuación con mi compañera Carmen, que nos va a hablar un poco de la parte jurídica y de las leyes que protegen a los trabajadores. Claro que sí. En Venezuela tenemos la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, promulgada el 26 de julio del 2005. Esta ley fija las normas para la garantía de un ambiente laboral de bienestar y seguridad, con condiciones de trabajo que protegen y promueven la salud de los trabajadores, al tiempo que se asegura un entorno de trabajo con el menor riesgo posible. La entidad encargada de velar por el cumplimiento de esta ley es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, INSACEL. Seguir esta ley fortalece la prevención de accidentes laborales y la aparición de enfermedades ocupacionales. Está demostrado que cumplir con esta normativa asegura entornos laborales saludables y seguros para todos. Es importante ponernos a tono con lo referente al cumplimiento de la LOCIMAP, independientemente del tipo de empresa, sea pequeña, grande, cooperativas e incluso empresas sin fines de lucro o condominios, porque todas están siendo auditadas. El desconocimiento de una ley no exime la responsabilidad por cumplirla, reza un principio de derecho, y es precisamente esto lo que sucede cuando se incumple la LOCIMAP. Las multas que pueden aplicarse al no seguir esta ley pueden empezar desde multas sustanciosas hasta responsabilidad penal, sobre todo a partir de las consecuencias que los trabajadores pueden acarrear con el ambiente de trabajo. El INSACEL tiene una calificación de multas de acuerdo al tipo de infracción que se genere. Las multas están previstas de acuerdo con la siguiente calificación. Penalizaciones por infracciones leves de 1 a 25 unidades tributarias por trabajador expuesto. Penalizaciones por infracciones graves de 26 a 75 unidades tributarias por trabajador expuesto. Penalizaciones por infracciones muy graves de 76 hasta 100 unidades tributarias por trabajador expuesto. Además, la ley prevé el pago de indemnizaciones según la gravedad del caso de afectación por algún accidente de seguridad o salud laboral de algún trabajador. En el peor de los casos, de muerte o de alguna lesión incapacitante, se puede hablar incluso de responsabilidad penal, con una detención de prisión de 2 hasta 10 años de privación de libertad. Entonces, Belén, vamos a hablar de un tema muy importante que es la sarcoidosis.